Hola, en este nuevo vídeo quiero explicaros cómo trabajar con las etiquetas en QGIS, ¿vale? Vamos a hacer dos ejemplos y tres capas. Va a haber dos proyectos y vamos a utilizar tres capas, una de polígonos, una de líneas y una de puntos, para que veáis un poco las diferentes posibilidades que tienen las capas en función de su tipo de geometría. La primera capa que os quiero mostrar es una capa de municipios, ¿vale? Aquí veis una capa de comarcas que ya tiene su correspondiente etiqueta, ¿vale? Con el nombre de la comarca. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir la etiqueta de los nombres de los municipios, ¿vale? Que son etiquetas que deberían aparecer ahora y que todavía no aparecen. Vamos a las propiedades de la capa de municipios, ¿vale? Y nos vamos de todas las posibilidades que tenemos, nos vamos al apartado de etiquetas. Nos vamos a crear etiquetas, le decimos que queremos una etiqueta simple, es la que tenéis que utilizar para empezar. La de basado en reglas sería para complicarlo un poco más y hacer cosas más sofisticadas. Se soluciona bastante porcentaje de las etiquetas se solucionan con etiquetas simples, ¿vale? Simples, y entonces lo único que nos tenemos que encargar ahora, primer paso, es decir qué queremos etiquetar, o sea, qué valor queremos que muestre la etiqueta. Esto puede ser el valor de un campo de nuestra tabla de atributos, o crear una expresión que cree una etiqueta compuesta por varios campos o varias cadenas que generen una etiqueta compleja. En este caso vamos a poner el nombre del municipio literalmente. El nombre del municipio proviene de un campo que se llama nommuni, ¿vale? Así que esto ya nos creará una etiqueta, ¿vale? Si os fijáis, yo puedo ir aplicando para ver los resultados aquí a la derecha y vemos que automáticamente crea etiquetas para todos los municipios, ¿vale? Lo siguiente que teníamos que hacer para mejorar esta etiqueta sería pues, mejorar el formato de este texto, ¿eh? Dentro del apartado de etiquetas tenemos unos subapartados para modificar las diferentes características de esta etiqueta. La primera que quiero comentaros es la de texto, ¿vale? El texto vamos a poner un tipo de fuente tipográfica. Aquí podemos poner Arial, le podemos poner que sea negrita, ¿vale? Podemos poner el tamaño, ¿vale? Y podemos cambiar el color, ¿vale? Aquí podemos poner diferentes modalidades, ¿vale? La siguiente cosa que es interesante es ponerle un buffer. Un buffer es un halo o un margen, también se traduce en castellano muchas veces. Es un color que va alrededor del texto que nos va a ayudar a poder leer mejor los textos, ¿vale? Yo os recomiendo que lo pongáis siempre, sí, sobre todo cuando hay muchos colores de fondo que pueden interferir a la lectura de los textos, ¿vale? Ponemos un pequeño halo, que lo suyo es que sea un color complementario al color inicial. Si esto es rojo, pues blanco va a quedar bastante bien, ¿vale? Si os fijáis aquí, estos municipios que salen aquí encima del espacio del paint verde de fondo, Santa María de Martorelles, ¿vale? Pues si yo le pongo el halo, la lectura será más fácil porque pone un color blanco alrededor de ese texto que hace que la lectura sea más agradable y más fácil. Vale. ¿Qué más? Luego nos encontramos que tenemos en el apartado de placement, ubicación, donde queremos que aparezca esta etiqueta, ¿vale? Tenemos 6 posibilidades y luego una serie de perfeccionamientos de estas 6 posibilidades con sus respectivos parámetros, ¿vale? Os me he ido a la web de la ayuda de QGIS para explicar un poco qué posibilidades tenéis, ¿vale? Pues estos serían las 6 opciones de etiquetar un polígono, son estas, ¿vale? Alrededor del centroide, un offset del centroide, libre alrededor libre dentro del polígono, ¿vale? Por fuera, por el perímetro, ¿vale? Yo voy a utilizar la que hay abajo a la izquierda, etiqueta horizontal, sencilla, ¿vale? Horizontal sencilla, ¿vale? Si aplicamos, pues queda por dentro del polígono y por el centro, bastante centradito, ¿vale? Eso sería la etiqueta donde se muestran todos los municipios etiquetados, ¿vale? Además no estamos poniendo ningún filtro, se ven a todas las escalas y se ven todos los objetos, ¿vale? Siguiente paso sería decirle cuándo se tienen que renderizar estas etiquetas y cuáles se tienen que renderizar. Bueno, esto se hace en el apartado último de rendering, donde le podemos primero fijar una escala de visibilidad para que no aparezcan todas. Por ejemplo, cuando estamos en una escala donde se ve toda Cataluña, que se vean todas las etiquetas es muy caótico, ¿vale? Entonces le voy a decir que empiece a mostrar la etiqueta por debajo de 250.000, ¿vale? De esta manera, aquí vemos las etiquetas de las comarcas, porque estamos en una escala 1/600.000, y cuando nos vamos acercando a las comarcas, desaparece la etiqueta de la comarca y aparece la etiqueta del municipio, ¿vale? Que es un momento más adecuado para mostrar esta etiqueta. Vale. Lo siguiente que quiero mostrar es que tenéis la opción, que es muy interesante, de decirle que no todos los objetos no queréis que sean etiquetados, ¿vale? La etiqueta queda muy claro, es el nombre del municipio, ¿vale? Y abajo, en el renderizado, hay una opción que pone mostrar etiquetas, ¿vale?
Aquí, si os fijáis, no hay un desplegable como por ejemplo encontramos en la escala o encontramos en la fuente tipográfica o en otros sitios. En el mostrar etiquetas solo encontramos este icono a la derecha que solo nos permite editar, ¿vale? Editar o llamarlo mediante una variable o un campo. En este caso vamos a editarlo. Si lo editamos, lo que hacemos es abrir nuestro editor de expresiones, maravilloso, y desde aquí vamos a poder construir una expresión que le tenemos que pasar, una expresión que nos devuelva un booleano. Un booleano significa que va a ser o verdadero o falso el resultado de esta expresión, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo lo pone valor esperado, booleano. Me tenéis que dar un dato booleano, una cosa que sea verdadera o falsa, ¿vale? Esto se resuelve mediante una condición, mayor que tal, igual que algo, ¿vale? Poniendo condiciones, ¿vale? En este caso vamos a decirle que nos muestre aquellos que pertenecen a una comarca, ¿vale? Entonces vamos a decirle non comarca, ponemos un igual y aquí desplegamos todos los únicos para ir a buscar un valor de este campo de nombre de comarca y picaré por ejemplo el Baix Llobregat, ¿vale? Que es donde vivo yo, ¿vale? Esto es una condición, es correcto, es un campo escrito en comita dobles, un operador, en este caso es el igual, pero podría ser más grande, más pequeño, diferente u otros, y aquí un texto, un valor de este campo, ¿vale? Que no lo escribo, lo elijo del todo el listado de valores únicos que me proporciona esta herramienta para no tener que escribirlo, ¿vale? Como es un texto, tiene una comita simple al final y al principio, ¿vale? Que si por accidente la elimino, me dará un error de sintaxis porque esto estará mal escrito, ¿vale? Esta comita simple es indispensable, tiene que estar. Esto ya sería correcto, ya podemos seguir, y para que veáis un poco el resultado, pues sería este. O sea, solo se van a etiquetar los municipios de la comarca del Baix Llobregat, ¿vale? Para mejorar esta etiqueta podríamos hacer que muestre otras cosas. Ahora lo que os quiero enseñar es que esta etiqueta, aparte de que solo muestre el nombre del municipio, podemos pedirle que nos muestre otros valores o otros textos, ¿vale? Para hacerlo tenemos que hacer uso de esta epsilon, que de nuevo nos vuelve a abrir la maravillosa herramienta de expresión, de editor de expresiones, para que construyamos una expresión que en este caso nos requiere que le pasemos un texto, una cadena de texto, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo veis que un ejemplo es el municipio de Abrera y lo pone así, tal cual, porque el nombre del municipio devuelve el nombre de los municipios y la primera muestra, que es la que se utiliza para hacer la previsualización, es Abrera, ¿vale? Esto lo quito para construir una expresión de cero. Vamos a poner el campo, nombre, municipio, y aquí tenemos que utilizar la función de concatenación de textos, porque así podemos ir enlazando diferentes cadenas de texto una detrás de la otra, ¿vale? Concatenamos y podemos añadir otro segundo valor, por ejemplo, los habitantes, ¿vale? Esto sintácticamente es correcto, ¿vale? Esto no tiene ningún error de sintaxis y el resultado es lo que veis abajo, Abrera 10.244. ¿Vale? Es correcto, pero es feo, ¿vale? Así que vamos a mejorarlo un poco. Para mejorarlo vamos a poner una cadena de texto entre medio de estas dos que generen algo, o un espacio, un guión o un salto de línea, algo que lo separe para que quede más elegante, ¿vale? Entonces vamos a poner el salto de línea, que es este último carácter de estos accesos directos que tenéis aquí. El último es un new line, una nueva línea, ¿vale? Esto sintácticamente es incorrecto porque si yo añado una cadena de texto no tengo que volver a concatenar con la siguiente cadena de texto, así que aquí en medio pondremos otro concatenador. Y esto ya sintácticamente también es correcto y así nos muestra una muestra preliminar aquí abajo, ¿vale? Entonces esto ahora se podría perfeccionar aún más, porque cuando un usuario vea la etiqueta de habitantes verá un número que no sabrá qué son. Entonces estaría bien poderle poner de forma explícita que estos son habitantes, ¿vale? Yo aquí puedo poner saltos de línea, ¿vale? Puedo hacer espacios y la expresión no modifica nada, ¿eh? Esto lo he hecho para que veáis que se puede hacer y porque ahora voy a añadir más contenido y me interesa que se vea de forma elegante, ¿vale? Aquí pongo otra concatenación, ¿vale? Y aquí voy a poner una cadena de texto escrita por mí, ¿vale? Entonces pongo entre comitas simples porque voy a añadir textos, ¿vale? Y pondré entre paréntesis habitantes, punto, espacio, y vuelvo a cerrar la cadena de texto con una comita, ¿vale? Esto, de nuevo, sintácticamente es correcto, ¿vale? Abrera, habitantes, abreviado con un puntito, y el numerito 10.244. Para que quede correcto, vamos a cerrar el paréntesis, de nuevo volvemos a concatenar, y añadimos el carácter el paréntesis para cerrarlo, ¿no? Como es un texto, hay que poner una comita simple por delante y por detrás, ¿vale? Y esto es correcto.
para mejorar aún un poquito más esta etiqueta, podríamos poner un separador de millares, ¿vale? Porque vamos a tener municipios con muchos habitantes y para que la lectura sea más fácil de entender y más rápida, pues vamos a poner el separador de millares que ayuda, ¿no? Entonces el separador de millares nos lo devuelve una función que se llama format number, ¿vale? Si buscamos aquí format, vemos que tenemos varias funciones de tipo format en el apartado de string y vamos a coger el format number, que si leéis la descripción nos dice que nos va a devolver un número formateado con el separador de millares, aunque no lo quieras, ¿vale? El separador de millares nos viene impuesto, esta función nos lo va a poner siempre, y tenemos un primer argumento, es el número que queremos utilizar, y el segundo argumento es el número de decimales que queremos que tenga, ¿vale? Este campo no tiene decimales, así que para que no haya decimales innecesarios, vamos, le pondremos 0. Format number, aquí me aseguro que este es el primer argumento, es el campo habitantes, pongo una comita para añadir el segundo argumento y me pide el places, que son las decimales, y le pongo 0 y cierro paréntesis para que quede acabada la sintaxis, ¿vale? Si os fijáis abajo ya queda correcto. Cabrera, habitantes 10.944, ¿vale? Le damos al OK, le damos al OK y aquí tenemos nuestras etiquetas, un poco más completa, ¿vale? Esta etiqueta, para que quede un poco mejor, creo que quedaría mejor, si permitís, que quede alineado al centro, ¿vale? Que sería así alineado al centro, creo que queda un poco más elegante, ¿vale? Bueno, así podéis pensar que podéis añadir todo tipo de cadenas, campos, concatenados, con saltos de líneas para crear una etiqueta más completa, ¿vale? Vale, esa sería la primera fase. Bueno, en la segunda parte de este tutorial quiero enseñar cómo se etiquetan dos capas de líneas y de puntos, ¿vale? Para la capa de líneas he escogido una capa de ejes de calle, que es esta capa de líneas de color rojo, y la capa de puntos he elegido los portales, que son los puntos de color rosa que veis alrededor de los ejes de la calle, ¿vale? Entonces, la primera vamos a hacer los ejes de la calle. Los ejes de la calle, si miramos la tabla de atributos, vemos que hay un campo, que es el segundo, que se llama non-vía, que contiene el nombre de la vía completo, ¿eh? Avenida de San Llorenç, está el nombre completo, ¿eh? No le falta ninguna parte del nombre. Vale. Entonces vamos a etiquetar ese campo y vamos a las propiedades de la capa. Le diremos que queremos etiquetar, etiqueta simple, que queremos etiquetar el nombre de la vía correctamente, es el segundo campo. Aplicamos y ya sale una etiqueta más o menos aproximada, ¿vale? Vamos a elegir en este caso las unidades y el tamaño y las unidades de esta letra en unidades de mapa, en vez de coger milímetros. Si veis milímetros, por ejemplo, y ponemos una unidad 9, será una dimensión que va a ir adaptándose y siempre se verá con la misma dimensión y que no dependerá de la escala, siempre tendrá la misma dimensión, ¿vale? Entonces este caso no nos va bien, ¿vale? Porque queremos que esté ajustado a la calle, ¿vale? Y que a esta escala no se vea la etiqueta tan grande, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos las unidades de trabajo, unidades de mapa, y al trabajar con unidades de mapa, este valor que pongamos aquí serán metros, porque estamos trabajando con UTM y UTM nos devuelve las coordenadas en metro y esto serán unidades metros, ¿vale? Si aplicamos, pues nos salía más centradito, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasará aquí? Cuando yo me aleje, ese nombre no se va a hacer más grande, porque 4 metros a esta escala no se ve, no se aprecia, ¿vale? Si nos vamos acercando, tiene el fallo de que si haces mucho zoom se va a ver muy grande, ¿vale? Esto está pensado para imprimir a escala 1000. Este tamaño nos va a ir bien a una escala. Fuera de esta escala óptima no va a quedar correcto, ¿vale? Vale. Otro aspecto importante es la ubicación, el placement. Placement, si os fijáis, hay tres opciones, ¿vale? Las tres opciones, os enseño la ayuda de QGIS para que veáis las tres opciones: paralelo, curvo y horizontal, ¿vale? Vamos a elegir la curva, el curvado, porque así nos hará la etiqueta acorde un poco a la morfología de la calle, ¿eh? Si lo ponemos así horizontal, no va a quedar bien, la lectura no va a ser muy adecuada, ¿vale? Si lo ponemos curvado, veremos que las calles que tengan un poco de curva, como estas de aquí, pues la etiqueta se va a ir adaptando a esa curva, ¿vale? Bueno, esto es mapa para que quede correcto. Una vez fijada la etiqueta y definida correctamente, la simbología la voy a hacer oculta. No me interesa que se visualice, así que el lápiz lo voy a decir que es sin lápiz, no pen. El tipo de línea sin lápiz, ¿vale? Fuera.
Ya tenemos la etiqueta de los nombres de las calles. Vale, ahora vamos por los portales. Los portales son una capa de puntos, ¿vale? Que también vamos a ir a las propiedades. Bueno, antes de ir a las propiedades os quiero enseñar la tabla de atributos. En la tabla de atributos tenemos un campo que vamos a utilizar para etiquetar, que es el número de portal, el 2, el 4, el 1, clásico números de portales. Pero al final de todo tenemos dos campos que nos va a ir muy bien. Uno tiene el valor del ángulo, que es un ángulo que vamos a rotar, vamos a hacer servir para rotar la etiqueta. Y luego tiene un último campo que pone medida o mida, que es el tamaño. Tamaño que en este caso en unidades de mapa, metros, no, lo podemos utilizar para asignarle el tamaño a cada etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, este 4 se tendrá un tamaño de 2,5, ¿vale? Pero no todos tendrán valor 2,5. Hay algunos que son muy pequeñitos y no caben y los hemos hecho más pequeñito para que tengan cabida entre etiquetas que están muy juntas, ¿vale? O incluso algunas un poco más grandes. ¿Veis? Aquí algunos que son muy pequeñitos porque están tan cerca entre ellos que hacen posible su lectura. Vale, vale, entonces vamos a las propiedades, vamos a etiquetar simple, ¿vale? Etiquetaremos el campo portal, correcto. El texto etiquetar pues será Arial, regular, lo que queráis, pero el tamaño, en vez de poner 12 o 4 o lo que queráis, no, vamos a decirle que lo coja este valor de un campo. Este campo viene dado por el campo último que hemos visto en la tabla que se llama mida. ¿Vale? Y muy importante determinar las unidades, porque este valor numérico está trabajado con metros, o sea que son unidades de mapa. ¿Vale? Si aplicamos, podemos ir viendo la etiqueta. Si os fijáis, es una etiqueta que no está todavía rotada. Está en su sitio, pero no está rotada. ¿Vale? Entonces ahora en placement le decimos cómo queremos crear esa etiqueta. Le decimos que aquí en el medio del punto ya está bien, ya está quedando perfectamente ubicado en el centro. Pero aquí en el apartado de rotación vamos a asignar la rotación mediante un campo, ¿vale? O sea, el campo que define la rotación es el campo angla, que es el ángulo, ¿vale? Podría ser que este ángulo no sea exactamente el valor que contiene el campo, entonces tendríamos que construir una expresión que defina ese ángulo mediante una función trigonométrica. En este caso no es el caso, porque tenemos que el valor del ángulo nos viene definido y correctamente en el campo angla, ¿vale? Si aplico, pues esta etiqueta se va a rotar, ¿vale? Y luego es cuestión de asignarle a la simbología una transparencia o alguna manera para que no se vea, de manera que ese punto desaparezca, ¿vale? Entonces tenemos ya nuestras capas de líneas y puntos bien etiquetadas y bien orientadas y bien rotadas. Hasta aquí el taller de hoy. Han quedado muchos aspectos de etiquetas para jugar y trabajar y tal, pero la idea es que este primer vídeo sea sencillo para que empecemos a trabajar con etiquetas de polígonos, líneas y puntos. Hasta la próxima.